Y le damos la bienvenida una vez más aquí, nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmud. Y ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde típicamente nosotros estamos enseñando la palabra del Señor, es expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces versículo por versículo, ¿no? Y palabra por palabra. ¿Con qué propósito? Con el único propósito de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y es un privilegio de recibir también todas sus preguntas bíblicas, donde típicamente nosotros estamos respondiendo diariamente a toda la pregunta bíblica. Gracias. Gracias por tomar el tiempo y ser un reflejo de una audiencia que obviamente está escuchando, está sintonizando, está prestando atención, donde nosotros respondemos diariamente a toda esa pregunta. Ahora, nosotros lo recibimos a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp. Permíteme compartir ese número. El número es 993-093-959. 993-093-959. Y también para nuestra audiencia internacional, el número es 51-993-093-959. 51-993-093-959. Y también permiten también extenderle una invitación cordialmente a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en Huanchac, en Cusco, en Huanchac, en la zona de Huanchac. Estamos ubicados en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, la parte baja de Huanacapa. Estamos en el edificio 305 de Huanacapa, en el quinto piso, y gracias a Dios que hay un ascensor ahí, y los cultos son los domingos. Cada domingo a las 9 de la mañana la escuela dominical, y luego a las 10 de la mañana, a las 10:30 de la mañana, tenemos el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él está enseñando la palabra expositivamente, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra. Y la congregación está con los brazos abiertos para recibirlos a ustedes, ¿no? Para disfrutar de la exposición de la palabra del Señor, y también el compañerismo de amor entre los hermanos que le gustaría compartir con ustedes. También ellos tienen los cultos a las 6 p.m. los miércoles, que es el estudio bíblico, y el culto de oración a las 6 p.m. Para más información, comuníquese con ese número que acabo de compartir con ustedes, 993-093-959. Y también para aquellos que están en este lado, donde nosotros estamos ubicados también, en Aiken, Carolina del Sur, note bien, donde estamos pastoreando la iglesia cristiana, la iglesia bautista de Town Creek, y ahí donde estamos tenemos nuestro culto los domingos a las 8 de la mañana en español, a las 10 en inglés, y luego a las 5 de la tarde en español, y luego los miércoles a las 6 p.m. también. Y para más información, comuníquese con nosotros a través del siguiente número. El número es 310 804-7733, 310-804-7733. Y para más información, y con gusto, nosotros vamos a comunicar con ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio en la palabra del Señor expositivamente en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 y 23. Y como ya saben, mi costumbre es de leerlo en su contexto antes de comenzar a detallar la enseñanza. Por favor, abre sus Biblias en Romanos, capítulo 1, del versículo 18 hasta el 23, y vamos a regresar al estudio de la palabra. Dice esto: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Por qué? Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Note bien, estamos todavía sobre este tema. Uno dice, wow,
Ya tenemos varias semanas hablando sobre este tema. Las razones para la ira de Dios. Las razones para la ira de Dios. ¿Por qué? Porque este es un tema que abarca toda la Biblia. Del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Y como Pablo ya había observado, el apóstol Pablo, ¿no? Había ya observado en Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a regresar ahí, ¿no? En versículo 18, ¿no? Que la humanidad, está hablando de que la humanidad pecadora detiene por naturaleza la verdad de Dios con su propia impiedad e injusticia. Eso es lo que el hombre hace. Mira, a mí no me importa en qué país uno se encuentra, en qué cultura, en qué idioma. El hombre es el hombre, es el hombre, es el hombre. Él es igual en toda parte del mundo. Ahora, su cultura es diferente, su idioma es diferente, pero ¿sabe qué? El ser humano es ser humano. Regrese conmigo, versículo 18, dice esto en Romanos 1, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La versión católica dice, pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta que con injusticia mantienen prisionera la verdad. Eso es lo que hace el hombre. Mira, nadie puede encontrar a Dios por su propia iniciativa, con todo respeto. Yo no voy a entrar en los argumentos del asunto, ¿ves? Pero nadie puede encontrar a Dios por su propia iniciativa, ni por su propia sabiduría o escudriñamiento. Sin embargo, Dios nunca ha dejado, escuche bien, Dios nunca ha dejado al hombre solo con su propia iniciativa y entendimiento, ¿no? Sino que en su gracia ha provisto evidencias abundantes de Él mismo. Y ahí está el problema. Tú te puedes excusar todo lo que tú quieras. Tú te hagas el sordo y el ciego, todo lo que tú quieras. Pero en su soberanía, ¿no? Dios manifestó universalmente todo lo que se conoce de Él. A mí no importa qué país que tú te encuentras, Él se ha revelado al corazón del hombre. Por lo tanto, ninguna persona puede alegar, escuche bien, ninguna persona puede alegar ignorancia de Dios. ¿Por qué? Porque de manera totalmente independiente de la Escritura, Dios siempre se ha revelado a sí mismo al hombre y lo sigue haciendo hasta la fecha, ¿no? Esa cosita pequeña que tú dices, bueno, mi conciencia, la conciencia de culpabilidad, Dios se ha revelado contigo, por favor. Dios es perfectamente justo y por esa razón no podría condenar justamente a quienes tengan ignorancia total con respecto a Él. Dios nunca va a condenar a un hombre y mandarlo al infierno porque nunca supo algo de Él. Eso es una mentira porque Él ya se ha revelado, ¿ves? En el corazón. En esa cosita, esa palabrita que a la gente le gusta usar, la conciencia se ha revelado en la conciencia del hombre, en el corazón, en el alma, el espíritu del hombre. Y como Pablo afirma aquí de forma inequívoca, ¿no? Ninguna persona puede reclamar en virtud su ignorancia a Dios. Y por lo tanto, ninguna persona puede afirmar válidamente, ¿ves?, que la ira de Dios en su contra sea algo injusto. Toda persona tendrá que rendir cuentas por la revelación de Dios que ha recibido y que bien le puede conducir a la salvación. Una vez más, nos mentimos unos a los otros y nos encanta a cantarlo. Mira, Tertuliano, ¿no? Que era un padre prominente en la iglesia primitiva. Él dijo que no fue la pluma de Moisés lo que dio inicio al conocimiento del Creador. No, la vasta mayoría de la humanidad, a pesar que nunca haber escuchado el nombre de Moisés y mucho menos su libro, de toda manera conocían al Dios de Moisés. Es que no sé cómo leer. ¿Y qué es lo que tú me quieres decir con eso? Bueno, como no sé cómo leer y nunca he leído la Biblia, no conozco nada de Dios. Es una mentira. Dios se ha revelado en tu corazón. Por favor, deja ese juego de palabras. Cierta enfermedad dejó sin vista oído y habla. ¿Tú te recuerdas la famosa Helen Keller? Helen Keller, mira. Ella tenía una enfermedad que la dejó a ella sin vista, oído y habla.
Y cuando ella era una niña, ¿no? Muy pequeña, por medio de los esfuerzos incansables y abnegados de una mujer que se nombra Anna Sullivan, Ellen por fin aprendió a comunicarse mediante el tacto y hasta aprendió a hablar. Y cuando la señorita Sullivan trató por primera vez de hablarle a Ellen acerca de Dios, la respuesta de Ellen, de la niña, fue que ella ya sabía acerca de él. No podía hablar, no podía oír, no podía ver. Y cuando Anna Sullivan quería compartir algo de ella, sí, ya yo sé que Dios existe. No bien. Pero lo único que le faltaba era conocer su nombre. Ella solamente quería conocer el nombre. Pero, ¿cuál es la excusa que tú intentas de compartir que tú no sabes nada de Dios? ¿Cuál es la mentira que tú intentas de convencer a los demás? Te puedes esforzar conmigo, todo lo que tú quieras, pero no con Dios. Regrese conmigo, Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos capítulo 1, versículo 19, donde él dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. En la versión católica dice, lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado. Por favor, papito, mamita, deja ese juego que tú tienes. Lo que de Dios se conoce podría traducirse lo que puede conocerse. Obviamente el hombre finito puede conocer todo acerca de Dios, ni siquiera con la revelación perfecta de las Escrituras. Aquí Pablo quiere hacer énfasis lo que puede conocerse de Dios. Aparte de la revelación especial, es algo que sin duda alguna es conocido por la humanidad caída. Las características de Dios que están reflejadas en su creación dan un testimonio inequivocado, ¿no?, de Él. Mientras estuvo ministrando en Listra, en el lugar de Listra, Pablo habló a sus oyentes, a los gentiles, acerca del Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Te recuerdas ese incidente? Mira, abre su Biblia en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Te quiero mostrar. Y en Hechos capítulo 14, subamos Hechos capítulo 14, por favor. Y quiero que vea conmigo en versículo, permíteme, en versículo 15, Hechos capítulo 14, versículo 15. Y más bien, vamos, versículo 15, 16 y 17. Mira lo que dice. Y diciendo varones, versículo 15, y diciendo varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, versículo 17, y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y las estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Mira, la misma benignidad, bondad y dulzura de la vida testificada de la bondad y que caracteriza de Dios, al Dios que la suministra con tanta generosidad. Pero, ¿qué te puedo decir? Mira, hay un sinfín de mentirosos que están sintonizando en este momento. Un sinfín de mentirosos. Y ahorita dicen que nada les molesta, no sienten nada. Ok, pero tú pretendes que tú tienes toda la vida. En su siguiente viaje, te recuerdo cuando Pablo dijo a los filósofos paganos en el Areópago en Atenas. ¿Te recuerdas eso? ¿Cuando él fue allá? Entonces, por eso me encantan los grandes intelectuales, los cabezones intelectuales, ¿no? En las universidades, se las saben todas. Tienen todas las respuestas, pero no conocen la pregunta. Mira, la pregunta equivocada siempre te lleva a una respuesta equivocada.
Y viene Pablo y tiene este encuentro con estos gran cabezones, ¿no? ¿Mm? Abre sus Biblias, Hechos capítulo 17. Vamos a Hechos capítulo 17. Acabamos de leer Hechos capítulo 14. Vamos a Hechos capítulo 17 y vamos, y te quiero mostrar algo. Regálame un momentito para encontrarlo. Mira lo que dice aquí en Hechos capítulo 17. Y vamos a comenzar con versículo 23. Versículo 23, Hechos capítulo 17, y comenzando el versículo 23 dice esto, dice, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, dijo, al Dios desconocido, al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Mira lo que dice el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Mira lo que dice el versículo 25. Ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todo vida y aliento y todas las cosas. Mira lo que dice el versículo 26. Dice, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Versículo 27. Para que buscaran a Dios, ni se da, si de alguna manera palpando y le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Versículo 28. ¿Por qué? Porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. En otras palabras, Dios controla las naciones. Dios controla las naciones, sus confines y sus destinos, ¿no? Él controla el tiempo, las estaciones y todos los aspectos relacionados con los cielos y la tierra. Aún más revelador que todo eso, Pablo dice que debido a que Dios en su gracia ha decidido darse a conocer y ser accesible. ¿Por qué? Porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Por favor. Y la gente me dice, es que me siento lejos de Dios. Como si Dios se está alejando y alejando y alejando y alejando. Dios no se está alejando. No se ha alejado. No entiendo Dios. Mentira, tú entiendes Dios, lo entiendes muy claro. ¿Por qué? Porque Él se ha hecho claramente evidente en tu corazón, por favor. Deja este juego de palabras. ¿Te recuerdas Juan? El apóstol Juan dijo esto, en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, él dijo lo siguiente en versículo 9. En Juan capítulo 1, versículo 9, Juan habla sobre Jesucristo a decir, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Te recuerdas eso? Existía la luz verdadera que a venir al mundo alumbra a todo hombre. Vos es el único que la luz de Dios no le tocó. Interesante. Es la excepción. Él no estaba hablando sobre el conocimiento de Dios que lleva a la salvación, el cual viene únicamente por medio de la fe, sino el conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual de Dios que llega a todo ser humano a través de la manifestación que Dios hace de sí mismo en su creación. Por eso, te haces loco, pero no eres loco. Mira, si lo digo así, toda persona cuenta con un testimonio de Dios y por lo tanto toda persona es responsable de aprovechar la oportunidad de responderle en fe. Tú no tienes ninguna excusa. Ahora, tú tienes que entender ¿cómo digo yo? Tenemos que entender el contenido de la revelación. Debemos entender el contenido de la revelación. Permíteme, regrese conmigo en Romanos capítulo 1. Y en Romanos capítulo 1, te recuerdo lo que dice allá en versículo 20. En Romanos capítulo 1, versículo 20, mira, y aquí está el contenido de la revelación. Mira lo que dice en versículo 20 de Romanos capítulo 1. Él dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa.
En la versión católica lo dice así: pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. Ya. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa. Tú te quieres excusarte, tú te quieres disculpar, pero no puedes. No puedes. Y a continuación, ¿sabe lo que pasó? Pablo especifica, mira, él especifica el contenido de la revelación de sí mismo que Dios da a conocer a toda humanidad. Mira, él dice, desde la creación, declare el apóstol. Dios ha hecho visibles sus atributos divinos, que son cosas invisibles de Él. Podemos ver. Mira, ¿tú crees en el aire? ¿Tú crees en el viento? Jamás el hombre ha visto el viento. Jamás el hombre ha visto el aire. Pero lo puede experimentar, ¿no? Lo puede presenciar. Él ve las ramas de los árboles, ¿no? Puede ver las ramas de los árboles y están soplando en el aire. Él puede ver el efecto del viento, el efecto del aire, aunque no puede ver el aire. Él dice, ese es aire, ese es el viento. Es igual con Dios. Estos atributos, ¿no?, que el hombre puede definir, el hombre puede percibir en parte a través de sus sentidos naturales, son en particular su eterno poder y deidad. Ese es Dios. El eterno poder, ¿no?, de Dios se refiere a su omnisciencia, a su omnipotencia, que nunca falla, ¿no? Y el cual se refleja en el portentosa creación que creó y también sustenta por su poder. Mira, ¿sabe que la deidad o naturaleza divina de Dios, tanto su bondad como su gracia se reflejan, como Pablo dijo a los de la Listra en el hecho de darnos, cuando él estaba en Listra, él dijo, lluvias del cielo y tiempos fructíferos llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Te recuerdas cuando dijo eso? Abre su Biblia, al principio tuvimos en Hechos capítulo 14. So vamos a Hechos capítulo 14, por favor. Hechos capítulo 14. Quiero que lo vea conmigo. Donde dice, versículo 17. Versículo 17, Hechos capítulo 14, dice, y sin embargo no dejo de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas y llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Tú tienes que entender, mira, una vez más, y lo repito hasta que ya los dejo locos con esta repetición, mira. Pero tú te puedes ser loco que tú quieras, pero mira, Dios se ha revelado. Y el desafío que tenemos nosotros es que son centenares y centenares de miles y miles de personas que se hacen locos. ¿Amén? Yo no tengo control de eso. Mi trabajo no es de tratar de convertirlos. Esa es la obra del Espíritu Santo, eso es lo que hace Dios. Mi trabajo es compartir la verdad conforme a la palabra del Señor. ¿Tú te recuerdas el destacado teólogo Charles Hodges, un tremendo hombre del Señor en el siglo XVIII? Y él dijo esto, entre comillas, él dijo, por lo tanto, Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin un testimonio. ¡Wow! Me encanta. Por lo tanto, Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin un testimonio. Su existencia y sus perfecciones siempre han sido tan manifiestas que sus criaturas racionales están constreñidas a reconocerlo y adorarle como el único y verdadero Dios. ¿Y tú me quieres decir qué? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? No, hombre. Regrese conmigo a Romanos capítulo 1. Ahora, note lo que dice el versículo 20. Vamos a regresar al versículo 20. En Romanos capítulo 1, versículo 20, donde él dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, ahora, subrayar esta parte, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. En la versión católica dice, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado,
subrayar esta parte. Claramente se ha podido ver. Claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa. Mira, la revelación, ¿cómo digo? La revelación natural. La revelación natural que Dios hace de sí mismo no es recóndita ni selectiva. No es fácil de observar para unas cuantas almas perceptivas que deben tener algún don especial. No. Su revelación de sí mismo a través de la creación es claramente visible para todos, para todos. Son cosas que pueden ser entendidas por medio de las cosas hechas. No te hagas el loco, por favor. E incluso en los tiempos más antiguos, piensa bien esto conmigo, muchos antes que fueran inventados el telescopio y también el microscopio, ¿no? La grandeza de Dios se hacía evidente, tanto en la vastedad inmensurable como en los detalles más pequeños de la naturaleza. Antes que inventaron el telescopio y ves el microscopio, antes que lo inventaron, ya se había revelado la grandeza, ¿no? Y la naturaleza de Dios. Los hombres podían mirar las estrellas y descubrir el orden fijo de sus órdenes. ¡Wow! Alguien hizo eso. Eso no ocurrió a las solas. Hubo algo más allá, un ser majestuoso, un ser supremo que tuvo que haber hecho eso. Porque eso no, mira, el orden, a ver, el orden nunca, mira, el desorden nunca produce orden. Con todo respeto. Los hombres podían mirar las estrellas y descubrir el orden fijo de sus órdenes, de sus órbitas, ¿no? Podían observar como una pequeña semilla se reproducía y convertía en un árbol gigantesco exactamente igual a aquel del cual provino. Podían ver los maravillosos ciclos de las estaciones y la lluvia y la nieve. Ellos podían verlo. Fueron testigos permanentes de la maravilla del nacimiento humano y la gloria de la salida y puesta del sol. Aún sin la revelación especial que David tuvo, ellos podían ver que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Te recuerdas eso? Permíteme. Abre sus Biblias en Salmo 19. Y en Salmo 19, quiero que lo vea conmigo en versículo 1. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Algunas aves son capaces de navegar guiándose por las estrellas. Incluso si son incubadas y criadas en un edificio sin ventanas, si les muestra un cielo artificial, del inmediato pueden orientarse y encontrar el lugar correcto y la dirección en la que deben emigrar. Ellos lo saben. ¿Por qué? Porque es Dios que lo está navegando, ayudando a llegar donde ellos tienen que llegar. Ese es Dios. Ese es Dios. Mira, el pez, piénsalo bien. El pez arquero es capaz de disparar gotas de agua con una fuerza y una precisión sorprendentes para dar baja a los insectos que vuelan sobre el agua. El escarabajo bombardero produce por separado dos tipos de sustancias químicas que, al llegar liberadas y combinadas, explotan ante la presencia del enemigo. ¿Quién hizo eso? Dios. Y sin embargo, la explosión nunca ocurre antes de tiempo ni causa daño, amén, ¿ves? A escarabajo mismo. Con razón David declaró esto. Él dijo: de Dios es el poder. Y Asaf y Nahum dijeron la misma cosa. ¿Ves? Hablaron de la grandeza de su poder de Dios. Permíteme, abre sus Biblias en Salmo 62. Salmo 62, y note lo que dice en versículo 11. Salmo 62, versículo 11, donde dice, una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que Dios es el poder. Que Dios es el poder. ¡Wow!
Mira ya en Salmo 79. Salmo 79. Mira lo que dice la Biblia en versículo 11. Salmo 79, versículo 11 dice: llegué a tu presencia el gemido del cautivo, conforme a la grandeza de tu poder, preserva a los condenados a muerte. El libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3. Nahum, capítulo 1, versículo 3 dice: el Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino y en la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Mira, me recuerdo, pero yo estaba hablando de añales. Mira, yo salí de la universidad, mira, 50 años atrás. Y me recuerdo estudiando en la universidad. Y me recuerdo cuando se habló de Roberto Jastrow, un astrofísico y director del Instituto de Goddard de los estudios espaciales de la NASA. Y me recuerdo esto, y él dijo esto, y lo tuve que revisar y buscarlo de nuevo y lo encontré. Mira lo que él dijo entre comillas. Escúcheme lo que él dijo. Él dijo: ahora vemos cómo la evidencia astronómica respalda la visión bíblica del origen del mundo. Los elementos esenciales de la astronomía, astronomía y del relato bíblico del Génesis son los mismos. Consideremos la enormidad del problema. La ciencia ha probado que el universo explotó para llegar a ser en un momento determinado. Se pregunta, ¿qué causa produjo este efecto? ¿Quién o qué introdujo materia y energía en el universo? Y la ciencia no puede responder esas preguntas. Hasta la fecha no lo pueden hacer. Y me recuerdo leyendo esto y estudiando en mis estudios de ciencia en la universidad, más de 50 años atrás. Y me recuerdo que se hizo la pregunta, pero ¿quién? La ciencia no puede responder, y hasta la fecha todavía no puede. Mira, para el científico que ha vivido por fe en el poder de la razón, la historia termina como un mal sueño. Tal persona ha escalado las montañas de la ignorancia y está al punto de conquistar la cima más alta. Con gran esfuerzo supera la última roca, y al llegarle salud es saludado por un montón de teólogos que han estado allí durante muchos siglos. Con telescopios gigantes como el de 200 pulgadas de diámetro, que se encuentra instalado en el monte de Palomar en el estado de California, en los Estados Unidos, los astrónomos pueden observar objetos que están 4.000 millones de años. Yo ni comprendo. Están 4.000 millones de años de luz. Una distancia superior de 40.000 millones de kilómetros. Y un telescopio lo pueden ver. En cualquier momento, dado un promedio de 1.800 tormentas está sucediendo alrededor del mundo entero simultáneamente. ¡Wow! La energía requerida para generar esas tormentas se eleva a la increíble cifra de 1.300 millones de caballos de fuerza. En comparación, una máquina de gran tamaño para la remoción de tierra tiene unos 420 caballos de fuerza y necesita 100 galones de combustible al día para funcionar. Tan solo una de las tormentas que produzca 4 pulgadas de precipitación sobre una área de 10.000 millas cuadradas requería la energía equivalente de la combustión de 640 millones de toneladas de carbón para evaporar la cantidad suficiente de agua que pudiera producir una lluvia de esas proporciones. Para enfriar esos vapores y agruparlos en nubes se necesitarán 8 millones de caballos de fuerza adicionales para producir la refrigeración continua durante 100 años que ellos requerían. ¿Quién más podía hacer eso? Dios. Estudios agrícolas
Han determinado que el granjero promedio del estado de Minnesota en los Estados Unidos recibe 1.6.797 galones de agua de lluvia por hectárea cada año, por supuesto, totalmente gratis. Y en el estado de Missouri, en los Estados Unidos, tiene unas 70,000 millas cuadradas, un promedio de 38 pulgadas de lluvia por año. ¡Wow! Esa cantidad de agua equivale a tener a un lago de 400 kilómetros de longitud, 96 millas de anchura y 10 metros de profundidad. Yo ni comprendo eso. El Museo Natural de los Estados Unidos ha determinado que existen por lo menos 10 millones de especies de insectos. 10 millones de especies de insectos, incluyendo unas 2.500 variedades de hormigas. 2.500 variedades de hormigas. Y lo tienen en el Museo Natural. Y uno se queda, wow. Hay cerca de 1.000 millones de aves en los Estados Unidos. 5.000 millones de aves en los Estados Unidos, entre las cuales existen algunas especies que son capaces de recorrer más de 800 kilómetros en un vuelo ininterrumpido atravesando el Golfo de México y luego regresar. Hay una variedad de patos que pueden volar 95 kilómetros por hora. Las águilas lo hacen a 145 kilómetros por hora y los halcones pueden volar a picada unos 290 kilómetros por hora. ¿Cómo? Pasan los aviones. El planeta tiene unos 40.200 kilómetros de circunferencia. Pesa 6.588, una cifra seguida por 21 ceros, toneladas y flota en el espacio sin soporte alguno. ¿Cómo esta pelota está en el aire y no cae? ¿Tú quieres saber si Dios es evidente? Seguro que sí. Da vueltas alrededor de su eje a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora con una absoluta precisión si se traslada por el espacio alrededor del Sol a una velocidad aproximada de 1.600 kilómetros por minuto a lo largo de una órbita de 935 millones de kilómetros de longitud. La cabeza de una cometa puede tener entre 20.000 y 2 millones de kilómetros, ¿no?, de longitud. Una cola de unos 200 millones de kilómetros de longitud y viajar a una velocidad de 500 kilómetros por segundo. Si la energía irradiada por el Sol pudiera convertirse en caballos de fuerza, equivaldría a 500 millones de millones de millones de millones. No sé cómo explicarte eso. Cada segundo consume unos 4 millones de toneladas de materia. Un viaje de velocidad de luz aproximadamente 299.857 kilómetros por segundo para atravesar un extremo al otro lado de la Vía Láctea, la galaxia donde está localizado nuestro sistema solar, tardaría 125.000 años. Hay que tener en cuenta que nuestra galaxia es apenas entre muchos de millones y de millones de otros. El corazón humano. Yo tengo un cardiólogo, ¿no?, que cuida mi corazón a esta edad. Mira bien, el corazón humano tiene el tamaño aproximado del puño cerrado de su propietario. Ese es el tamaño de mi corazón. Un corazón adulto pesa menos de media libra,
Sin embargo, es capaz de hacer trabajo suficiente durante 12 horas, equivalente de levantar 65 toneladas de peso y 3 centímetros, a 3 centímetros de altura. ¿Me está escuchando? Mira, una molécula de agua se compone de tan solo 3 átomos. Pero si todas las moléculas que hay en una gota de agua tuvieran el tamaño de un grano de arena, su tamaño equivaldría al material requerido para hacer una carrera de 30 centímetros de profundidad y 800 metros de amplitud que se extendería desde Los Ángeles, en el oeste de la costa de los Estados Unidos, hasta Nueva York, a la parte este de los Estados Unidos. Y sin embargo, lo sorprendente es que el átomo mismo se compone principalmente de espacio vacío y su materia como tal no ocupa sin trillonesismo parte de un volumen total. Yo estoy, ¿qué? Excepto para alguna mente que se haya propuesto obcecarse ante lo obvio, resulta inconcebible que tal poder, complejidad y armonía hayan podido desarrollarse por medio de algo diferente a un diseñador supremo que gobierna sobre todo el universo creado. Sería infinitivamente más razonable pensar que el centenar de piezas individuales de un reloj desalmado pudiesen sacudirse en una bolsa hasta quedar convertidas en un aparato confiable para la medición del tiempo, que creer que el mundo pudo haber evolucionado hasta su estado actual como producto de azar cielo. Por favor. Por eso yo te digo, los ignorantes más grandes que yo he encontrado se encuentran en las universidades. Sí, tienen mucha información con un sinfín de teorías. Y el problema es que sus teorías cambian cada año. Pero nunca llegan a la conclusión que Dios es el creador de todo esto. Hasta un pagano estaría en capacidad de definir al lado del salmista que seguramente aquel que hizo el oído y el ojo también es capaz de escuchar y ver. Mira, en Salmo 94, vamos a Salmo 94, por favor. Salmo 94, por favor, te lo voy a mostrar. Mira lo que dice aquí en Salmo 94, mira lo que dice en versículo 9. Salmo 94, versículo 9 dice, el que hizo el oído no oye. El que dio forma al ojo no ve. Si nosotros podemos ver y escuchar, es seguro que quien nos hizo también puede entender lo que ve y escucha. Si nosotros, siendo sus criaturas, podemos pensar, entonces seguramente la mente de nuestro creador debe tener capacidad para razonar. Los hombres son juzgados y enviados al infierno, no debido a que no vivían a la altura de la luz que se ha hecho evidente en el universo, sino porque en últimas ese rechazo los lleva a rechazar a Jesucristo. Por esa razón dice, vete al Evangelio de Juan capítulo 16. Tomamos Evangelio de Juan capítulo 16. Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan. Mira lo que dice aquí, versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9. El Evangelio de Juan capítulo 16 dice esto, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De pecado porque no creen en mí. Ese es tu problema tuyo. No es porque no tienes la capacidad de entender. Dios ya se ha hecho evidente en tu vida, pero tú te haces loco que no eres. Pero si una persona vive a la altura de la luz de la revelación que tiene, Dios hará provisión para que escuche el Evangelio por uno y otro medio. Y eso es lo que estamos haciendo aquí por varios años. Por estos medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, estamos comunicando, ¿qué? ¿Ves? El Evangelio del Señor Jesucristo. En su gracia soberana y predeterminada, ¿no?
Él se extiende así a la humanidad pecadora para ser, ¿ves?, asequible a todos. Mira, abre sus Biblias en el Antiguo Testamento. Vamos a rezar a Ezequiel, el libro de Ezequiel. Y vamos al libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 33. Mira lo que dice. Ezequiel capítulo 33. Mira lo que dice versículo 11. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Él dice, diles, vivo yo. Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Arrepiéntete. Mira, Dios no quiere que ninguno perezca, ¿no?, sino que todos proceden al arrepentimiento. Eso es lo que Él quiere. Vamos a 2 Pedro, en el Nuevo Testamento, 2 Pedro capítulo 3. Mira, Dios te está hablando. Dios te está hablando a ti hoy día. Él te está hablando a ti hoy día. Escuche bien. Tú te me haces loco, pero no. Escuche, Él te está hablando a ti. En 2 Pedro capítulo 3, ven lo que dice en versículo 9. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, él dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él te está esperando. Él te espera. En el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, dice esto en capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Mira lo que él dice. Él dice, me buscaréis y me encontraréis. Dios no se está escondiendo. Me buscaréis y me encontraréis. Búscame, dice Dios. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. El problema es que tú no lo buscas de todo corazón, porque tú no quieres buscarlo de todo corazón. Debido a que el eunuco etíope, ¿no?, estaba buscando a Dios con sinceridad, el Espíritu Santo envió a Felipe a testificarle. Tras escuchar el Evangelio, ese hombre creyó y fue bautizado. ¿Te recuerda eso? Mira lo que dice aquí en Hechos capítulo 8. Vamos a Hechos capítulo 8, por favor. Vamos a Hechos capítulo 8. Lo quiero que lo vean, por favor. Aquí en Hechos capítulo 8. Este es un pasaje largo. Permíteme. En versículo 26 hasta 39. Hechos capítulo 8, versículo 26 hasta 39. Dice esto. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur y camina al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Dice, él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje, a ese coche, ¿no? Y dice, cuando Felipe se acercó corriendo, lo oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Y él invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contara su generación, porque su vida es quitada de la tierra? Bueno, el eunuco en versículo 38 dice, respondió a Felipe y le dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguien otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde la escritura le anunció el evangelio de Jesús. Yendo él por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo en versículo 37, si crees con todo tu corazón puedes. Respondió él y le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
y mandó para parar el carruaje, y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir de ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. ¿Qué te impide a ti de arrepentirse de sus